bienvenidos sean nuestro quinto capítulo del curso de JavaScript. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en este capítulo vamos a estar aprendiendo acerca de las estructuras de control de flujo. ¿Qué son las estructuras de control de flujo? Son aquellas que nos permiten condicionar algunos sucesos que suceden, así como repetirlos de cierta manera. Las estructuras de control de flujo que vamos a estar viendo son las estructuras if else, for in y while. Te las voy a explicar más adelante mediante código, pero bien, primero vamos a ver qué es la estructura de control if. La estructura de control if a grandes rasgos es aquella que te permite condicionar. Este es un condicional. Igualmente los condicionales se utilizan en la mayoría de los lenguajes de programación, si no es que en todos. Y bien, los condicionales te permiten para decir que si sucede algo en tu script, ejecute una serie de instrucciones. Para ello te lo voy a mostrar en código. Para ello hacemos un nuevo archivo que se llama estructuras de control para mostrártelo. Y bueno, aquí lo tenemos como siempre nuestro documento, como siempre lo hemos estado realizando. Y bien, lo que vamos a empezar para realizar es explicarte la estructura if. Así que vamos a poner estructura if. Y bien, esta estructura if es prácticamente de las más sencillas y es realmente fundamental para cualquier script en los lenguajes de programación. La estructura if es aquella que nos permite condicionar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esta estructura if. La sintaxis o como se escribe es de esta manera: condición, y de esta manera, y aquí se ejecutan instrucciones. Prácticamente esta es nuestra estructura de la estructura de control if. Y bueno, se maneja de esta manera: es if, mediante la palabra es una palabra reservada. Aquí vamos a usar una condición que puede llevar operadores, como lo vimos en nuestro capítulo anterior. Y bueno, aquí va a llevar una serie de instrucciones que nosotros queramos que se ejecute. Un ejemplo muy claro podría ser, por ejemplo, hacer una variable que se llamara mostrar, por ejemplo, número, y que tuviera el número 5. Y nosotros quisiéramos que si se cumple que esta variable tenga el número 5, ejecute una serie de acciones. Por ejemplo, vamos a verlo. Vamos a ponerle if. Nuestra condición, como tenemos aquí, nuestra condición sería if número es igual a 5, ejecútame esto que tengamos aquí dentro. Para ello vamos a ponerle document.write y vamos a decirle el número que escogiste es 5. De esta manera, te lo voy a explicar un poco como aquí lo hemos visto. Aquí tenemos una variable llamada número que es igual a 5. Esta variable lo que vamos a hacer es aquí comprobar lo que estamos diciendo. Si número tiene dentro del contenido 5, como puedes ver estamos usando un operador que tenemos aquí. Ojo, muchas veces nos equivocamos y ponemos simplemente 1, y esto es de asignación, acuérdate. Simplemente pon 2 y estás diciendo que tiene que ser igual a 5 y nos va a decir que el número que escogiste es 5. Este es un ejemplo. Podemos utilizar otro, por ejemplo, cambiar la variable a mostrar mensaje, por ejemplo, y vamos a ponerle valor true. Como puedes ver, es una variable de tipo booleano, como las que estuvimos viendo, que pueden tener solo dos valores, true o false. Y bien, aquí lo que podemos hacer es poner nuevamente nuestra variable que se llama mostrar mensaje. Y perfecto, aquí vamos a poner una condición, por ejemplo, document.write, y vamos a ponerle, por ejemplo, de texto, se ejecutaron las instrucciones. Obviamente nosotros pusimos esto, obviamente aquí irían más instrucciones más complejas. Y bien, vamos a ejecutarlo en nuestro navegador, en este caso Firefox. Y como puedes ver, aquí nos hemos equivocado. Ok, aquí tenemos un error, no se ejecuta. Como puedes ver, no se ejecuta, y es que tenemos esto, que obviamente no tiene nada no concuerda prácticamente con nada. Así que lo vamos a comentar. Para comentarlo ya sabes cómo es. Ponemos nuestro comando de esta manera, lo comentamos y aquí ya lo tenemos. Voy a separar un poquito esto para que no te reburujes con esto que tenemos. De esta manera, así es como nosotros lo tenemos. Ahí está. Perfecto, aquí nos marca un error, así es. Tenemos que borrar los comentarios que nos sobren. Por ejemplo, vamos a borrar estos. Perfecto, aquí lo tenemos. Si actualizamos el navegador, vemos que nos aparece si ejecutaron las instrucciones. Te lo voy a explicar una vez más por si es que no lo has entendido, y te voy a explicar aquí un punto interesante. Nosotros tenemos una variable llamada mostrar mensaje que tiene un valor true. Es una variable de tipo booleano, por lo cual solo puede tener dos valores, true o false.
tiene valor true, y aquí estamos usando nuestro condicional, nuestra condición, que estamos diciendo sí, mostrar mensaje. Aquí nosotros cuando utilizamos variables de tipo booleano, automáticamente el sistema detecta que si es true, es como positiva, por lo cual nosotros podríamos hacer esto e indicarle que sea el valor true. Y estaríamos indicando como si la variable tuviera texto. Si actualizamos, vemos cómo no aparece. Borramos esto. Así que de esta manera nosotros estamos diciendo, como sabemos que es una variable tipo booleano, sabemos que si esta es positiva, se va a ejecutar nuestras instrucciones que tenemos de esta manera. Nosotros, por ejemplo, podríamos cambiar esto por un alert de esta manera. Si se ejecutan las instrucciones, nos va a aparecer la ventana. Ejecutamos y vemos cómo se ejecuta nuestra ventana emergente. Y de esta manera es como funciona. Nosotros podemos utilizar de otras maneras. Por ejemplo, podemos cambiar, utilizar una cadena de texto. Por ejemplo, vamos a ponerle verdadero. Y cambiarle, mostrar mensaje. De esta manera ahora sí sería igual a verdadero. Tiene que llevar comillas. Si es verdadero, se va a ejecutar este mensaje que tenemos aquí. Guardamos, vamos al navegador y actualizamos. Vemos cómo es verdadero, porque tenemos nuestra variable que efectivamente es verdadero y concuerda exactamente con esta. Y se ejecuta. Una cuestión es que, por ejemplo, nosotros si tenemos alguna variable que se llame número, y vamos a ponerle otra vez el número 5, vamos a aquí cambiar otra vez nuestra condición, vamos a poner número, podemos aquí utilizar diferentes cuestiones. Te voy a mostrar un poquito cómo se usan los operandos en esta manera. Por ejemplo, vamos a decirle que si la variable número es mayor que 5, se ejecute esta, que tiene que ser mayor que 5, por lo cual tiene que ser 6 aquí. Si nosotros ejecutamos, vemos cómo no pasa nada, porque estamos diciendo que sea mayor de 5. Si aquí le ponemos, por ejemplo, 6 y actualizamos el navegador, vemos cómo se ejecuta nuestra acción. Igualmente podemos hacerlo, por ejemplo, con mayor igual que, por ejemplo, podemos usarlo con menor. Si ejecutamos no se ejecuta porque tiene que ser menor a 5, por lo cual nosotros si le ponemos 2 se va a ejecutar. Se ejecuta, podemos verlo. Igualmente puede ser, por ejemplo, menor o igual a 5, por lo cual si ponemos, por ejemplo, 5 y actualizamos, se ejecutan nuestras instrucciones. De esta manera es como funcionan los operadores, muy importantes, se utilizan las estructuras de control como estamos viendo de esta manera. Esta es la estructura de control if y se utiliza bastante. Una cuestión más es que, por ejemplo, si queremos que si no se ejecuta esto, se ejecute otra cosa, otras instrucciones, para ello se utiliza de esta manera else y podemos utilizarlo de esta manera. Estamos diciendo, si se cumple esta condición, se va a ejecutar este código, y si no, aquí estamos diciendo y si no, se ejecuta el que tenemos aquí. Para ello vamos a ponerle, por ejemplo, aquí el siguiente y vamos a ponerle no se ejecutó, no se ejecutaron las instrucciones. Vamos a ponerlo de esta manera. Si actualizamos, vemos cómo nos aparece si ejecutaron las instrucciones, porque la condicional se cumple. Si, por ejemplo, si le ponemos menor que 5 y le ponemos 10, vamos a ver cómo no se cumplen las instrucciones, porque no se cumplen las primeras. Vemos cómo dice no se ejecutaron las instrucciones. Esto es porque como no se cumplió el condicional, no se cumplieron las primeras instrucciones, por lo cual se va al siguiente que tenemos aquí. Nosotros podemos utilizar esto de esta manera, o incluso nosotros podemos hacerlo así como lo vamos a mostrar aquí a continuación. Podemos escribir nuevamente if y poner otro condicional. En este caso, por ejemplo, número es menor a 3 y se ejecute otra vez. Igualmente aquí tendríamos otras instrucciones de esta manera, y nosotros podemos decirle que si número es mayor a 5 y el número es menor que 3, se van a ejecutar las instrucciones dependiendo. Obviamente para estas estructuras de control hay otras más avanzadas, como lo son las del caso switch, pero bueno, más que nada es para darte a entender un poco que nosotros podemos usar if cuantas veces queramos. Así es simple, nosotros podemos copiar y pegar cuantas veces queramos. Obviamente aquí nos faltó una de esta manera, pero así es como nosotros podemos realizarlo. Normalmente se utiliza con la palabra else de esta manera, y aquí las instrucciones de esta manera. Así que estas son las estructuras if.
Y bueno, también estas son las estructuras if y estas son las estructuras if-else. Aquí hemos explicado dos tipos de estructuras. Lo único que cambia es que se le agrega este tipo, las de else, para decirle si número es menor que 5, se va a ejecutar esto. Y estamos diciendo aquí, si no, va a ejecutar las siguientes instrucciones. Es así de simple, es muy sencillo. Y bueno, se utiliza bastante en prácticamente cualquier script que nosotros queramos realizar. Las siguientes estructuras son las estructuras for. Las estructuras for son un poco más complejas, ya que se le conocen también como los ciclos o bucles. Para ello yo voy a borrar esto que tenemos aquí. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es explicar primero cómo la estructura de for. La estructura de for es tal como lo tenemos aquí. Inicio, 2 puntos, escribimos condición, 2 puntos y actualización. De esta manera es como se utilizan. Así es como es la estructura de las for. Ahorita te voy a explicar más que nada para qué sirven estas y que también son muy utilizadas, igual que las siguientes que vamos a estar viendo. Estas estructuras for, así es como se escriben. Lo voy a poner en un comentario para que no nos dé problemas. Como ya sabrás, nos tira problemas a la hora de estar ejecutando nuestros scripts. Para ello lo comentamos tal y como te lo mostré en el primer capítulo. De esta manera, lo que nos interesa es este código que tenemos aquí en medio, este código. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Las estructuras de control for son las que nos permiten para realizar bucles o ciclos, que se le conocen en cualquier lenguaje de programación. Los ciclos o bucles son como, por ejemplo, repetimos una serie de acciones hasta que suceda algo. Es decir, usamos condicional y también utilizamos que se repita algo hasta cierto punto. Te voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un script que nos fuera sumando de 1 en 1 hasta llegar al 10, usaríamos un for. Sería muy sencillo y para ello escribiríamos for de esta manera. Tenemos que declarar una variable dentro, variable i, aquí me he equivocado, variable i va a ser igual a 0. Y bien, tenemos que declarar una variable. El inicio siempre va a ser la declaración de una variable, como lo tenemos aquí. La variable se llama i. Normalmente en cualquier ejemplo te lo muestran como i, pero tú puedes cambiarlo por cualquier otra letra. Yo lo voy a seguir utilizando como i. Vamos a indicarle que es igual a 0. Después vamos a poner la condición, que vamos a decir que var i se va a ejecutar. La condición es lo que estamos condicionando para que se ejecute. ¿Hasta dónde se va a ejecutar? Se va a ejecutar hasta que sea, por ejemplo, mayor a 9 para que nos cuente hasta el 10, ¿vale? Ponemos otra vez 2 puntos y vamos a decirle que i se va a ir sumando, se va a ir agregando se va a ir sumando cada vez como lo vimos en los operadores. De esta manera, aquí agregamos también nuestras comillas que tenemos aquí, nuestras llaves. Y bien, te lo voy a explicar nuevamente por si no entendiste. Es muy sencillo entender esto. Nosotros tenemos que poner la palabra reservada for. Tenemos que inicializarla como de esta manera. Inicializarla es creando una variable, en este caso i, que va a ser igual a 0. Puedes poner algún otro valor, pero como queremos empezar del 1 al 10, vamos a utilizarla desde el 0. Y bien, vamos a decirle que sea una variable i, que la variable i va a ser se va a repetir hasta que sea mayor a 9. Hasta que sea mayor a 9. Vamos a ponerle, por ejemplo, mayor o igual a 9. Podemos ponerlo como nosotros queramos. De esta manera, mayor a 9. Y que se va a ir sumando. Se va a ir sumando una unidad cada vez que lo pasemos. Para ello es como nosotros lo realizamos. Y bien, aquí irían otra vez nuestras instrucciones. Que iríamos repitiendo. Esto se utiliza bastante, por ejemplo, cuando nosotros queremos recorrer los arrays o vectores, como lo vimos también en los capítulos pasados. Cuando queremos hacer, por ejemplo, en los días de la semana, presentarlos en pantalla, se utiliza mediante esto. Y es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso se llama, por ejemplo, var meses. Muy bien, aquí tenemos un array, una variable, es un array, el cual contiene todos los meses del año, como puedes ver en pantalla. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar apareciendo en pantalla uno a uno. Esto lo vamos a estar utilizando mediante nuestro ciclo o bucle for. Así que bien, vamos a empezar a hacer nuestra estructura. Es muy sencillo, escribimos for. Vamos a dar una variable igualmente que se llame i. Vamos a ponerle otra vez 2 puntos. Aquí nos equivocamos, yo tengo un problema con esto. Bien, una variable que se llame i, que va a ser igual a 0. Después vamos a poner el condicional. Y lo que vamos a decir es que vamos a decirle que i se va a repetir hasta que sea menor a 11. Hasta que sea menor a 11, de esta manera.
ponemos otra vez punto y coma, y ponemos otra vez y más, de esta manera, porque va a ir sumando las unidades, como podemos ver aquí. Agregamos nuestras llaves y aquí vamos a poner nuestras instrucciones. Para repetirlo, aquí lo que estamos haciendo es una variable i, que va a ser igual a 0, y que se va a repetir hasta que sea menor a 11. ¿Por qué menor a 11? Porque recuerden que se cuenta desde 0. Y bien, se va a ir sumando una unidad. Para mostrarlo es muy sencillo, vamos a ponerlo mediante un alert. Y este alert va a tener la raya, que en este caso es mes. Y vamos a ponerle otras, ahora sí, adentro, ¿cuál es nuestro índice? En este caso nuestro índice debería ser, por ejemplo, en enero, que sería 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero como estamos utilizando la variable i, vamos a ponerla aquí dentro, de esta manera. De esta manera nosotros la ponemos y nosotros si lo actualizamos en nuestro navegador, vemos cómo nos aparece el primer recuadro, que es enero, aceptamos, nos aparece febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y nos faltó diciembre. Entonces para ello agregamos que sea menor a 12. A 12, actualizamos y nos va a aparecer todos los... Aquí está, hasta diciembre nos va a aparecer. Así es como nosotros podemos utilizarlo. Esta no es la forma más adecuada. A continuación te voy a mostrar otra más adecuada de manejar nuestros arrays, nuestras variables. Pero es un ejemplo. Nosotros podemos realizarlo de esta manera para que se repita este caso, esta sentencia, estas instrucciones se van a repetir hasta que suceda algo. En este caso se van a repetir hasta que sean, desde el 0 hasta que sea menor a 12. Y seguir sumando. Esta es una variable, esto es realmente utilizado y se usa muchísimo. Nosotros para recorrer a arrays utilizamos otros. Esta es la estructura for, pero también hay otra que se llama for in. La for in es más que nada para utilizar las variables de una forma más sencilla, como por ejemplo en PHP, los que conozcan de programación for each. Así que bien, vamos a checarla. De esta manera es como se utiliza. Más adelante también vamos a estar realizando ejemplos y ejercicios con for y con while, que también los vamos a ver ahorita mismo. Y bien, pues para ello vamos a borrar esto que tenemos aquí. Lo borramos y vamos a seguir con la estructura de for in. La estructura de for in es similar, es realmente muy parecida. Y para escribirla se realiza de esta manera, la estructura. Vamos a escribirla aquí mismo, la estructura. La estructura es for. Vamos a escribirle índice. Este es para recorrer arrays. Vamos a ponerle in, es por eso que es for in array. Y nuestras instrucciones de esta manera. Esto es lo que nos importa de esta manera. Estamos diciendo de alguna manera con un ciclo for que va a recorrer el índice. El índice es de nuestro array, los elementos que tenemos de tal array, y que va a ejecutar una serie de acciones. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros queremos hacer el ejercicio anterior que realizamos para mostrar todos los meses en pantalla, realizamos lo mismo, que es escribir for. Vamos a escribir el índice, para ello vamos a escribir i, de esta manera, y vamos a ponerle in, y el array, que en este caso es mes. De esta manera, así de simple, y de esta manera nosotros ya estamos recorriendo, va a tomar todos los elementos que haya hasta que deje de haber elementos. Así que estamos tomando de uno por uno hasta que se nos acabe dentro del array mes. Así que bien, dentro simplemente ponemos por ejemplo un alert con nuestro array mes, que es este, nuestro array mes, y obviamente donde vamos a escoger nuestro índice. Para ello aquí otra vez escogemos nuestra i, ponemos otra vez la i. Si guardamos y actualizamos el navegador, vemos cómo nos aparecen otra vez todos nuestros mensajes hasta que se acaben los elementos que hay en el array. Te lo voy a explicar una vez más. Lo único que hace es que i es una variable que se crea aquí mismo y que va a ir tomando elemento por elemento de, esto en español significaría del array, por ejemplo, en este caso mes. Simplemente basta con indicar mes y bueno, poner aquí nuestras instrucciones. Así de simple es como se trabaja. Esto es una manera muchísimo más fácil de trabajar con los arrays o vectores que con la forma anterior. Y este también es un bucle. Los bucles son los que se ejecuten hasta que suceda algo y se repitan. Y bien, vamos a ver por último otro bucle que solo te voy a mostrar la estructura, ya que en sí no se utiliza mucho. Puedes utilizar todos estos bucles. Y este bucle es el while. El bucle while. Lo he escrito mal. While. Voy a borrar esta. Podemos borrarla, incluso la podemos dejar para hacer un ejercicio rápido. La estructura es muy sencilla. Se escribe while.
de esta manera, la condición que tenemos, y aquí instrucciones, las instrucciones de esta manera. Nosotros así es como trabajamos con while. Aquí podemos poner, por ejemplo, una condición que podría ser realmente lo mismo. Podría ser, por ejemplo, igualmente aquí se pueden utilizar como más bucle, pero por ejemplo, una condición rápida podría ser que escribiéramos otra vez nuestra variable, nuestra famosísima variable en este curso llamada número. Nos faltó declararla. Var número 5. Bien, y nosotros vamos a decirle, esto también se utiliza más que nada como condicional. Podría ser, por ejemplo, variable número puede ser igual a, si ponemos si número es mayor a 5, se va a ejecutar esto, un determinado número. Por ejemplo, vamos a ponerle alert, que nos equivocamos, alert, y vamos a poner en texto, por ejemplo, texto. Vamos a ponerle aquí que sea igual, para que veamos. Aquí estamos haciendo un bucle infinito, aguas con esto, porque incluso nos puede crashear el navegador. Pero esto se hace más que nada igualmente con bucles. Vamos a actualizar el navegador y veremos qué pasa. Si actualizamos, vemos cómo nos aparece texto, cerramos y otra vez nos aparece. Esto es infinito, nunca se acaba. Nunca se acaba, ¿por qué? Porque no hemos puesto una condición de cómo es que se utiliza. No hemos puesto una condición de cómo es que se utiliza, es por eso que se repite infinitas veces. Si nosotros hubiéramos hecho esto con un texto en pantalla, se nos crasharía el navegador, se nos cierra y rompe, porque en sí es un bucle infinito y nunca termina, entonces tendríamos un error realmente grave. Aquí el problema es este, así que bien amigos, pues es así como nosotros utilizamos todas estas estructuras. La estructura de while la voy a explicar en los siguientes capítulos, ya que es un poco más compleja con lo que podemos realizar. Es muy similar y parecida a for, pero se le pueden dar un poco más de utilidades. Pero bien amigos, pues este ha sido el capítulo para las estructuras de control. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Carlos Arturo y estamos en este siguiente capítulo, que es el número 6. Hasta la próxima.